Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar una vez más en el estudio que estamos realizando durante este tiempo de gracia que Dios nos concede para poder conocer realmente el Evangelio verdadero en su plenitud, o conocer el plan de salvación. En otras palabras, también para este tiempo Dios ha dispuesto este mensaje de salvación con el nombre de justificación por la fe en el garante Cristo, que lleva a una obediencia completa y perfecta de los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Cristo nuestra justicia, ese es el mensaje que estamos estudiando. En otras palabras, también este mensaje es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel de Apocalipsis. O también es el mensaje del nuevo nacimiento por medio de la conversión, una transformación total. Estamos en el estudio número 321 de esta serie, El justo vivirá por la fe. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, siempre ha sido constituido por fieles, por santos, por justos, por creyentes totalmente consagrados a Dios. Así como en el santuario, Dios permitió de que los que debían trabajar en el santuario eran los que se consagraban totalmente a esa actividad religiosa o espiritual. Eran los sacerdotes, los levitas, y ellos no se ocupaban en ninguna actividad secular de este mundo. Así Dios quiso enseñar al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso comprender el significado de esa enseñanza. Por eso la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9 dice: el pueblo de Dios es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie este evangelio de salvación. Así eran los sacerdotes consagrados a Dios. Pero como dijimos, los judíos, el pueblo de Israel, no quiso comprender esa lección. A ellos les gustó la ceremonia que realizaban los sacerdotes. Ellos se acostumbraron a realizar las ceremonias, las fiestas, y se volvió una tradición, porque realmente no tenían el verdadero corazón, la mente, el pensamiento de un verdadero sacerdote, de un verdadero pueblo de Dios, o de los fieles que se consagran a vivir este evangelio. Hoy en día también acontece lo mismo. Al mundo religioso, al cristianismo moderno, nos gusta tener templos, casas de oración o iglesias, como lo llamamos, locales de reunión, donde los religiosos nos gusta reunirnos y nos gusta practicar las ceremonias, los ritos, y nos gusta también imponer normas, imponer órdenes, mandatos, que solamente los que participan de las reuniones lo cumplen en vida externa. Porque si realmente los religiosos, si tendrían
el corazón de un verdadero sacerdote, porque Cristo es el verdadero sacerdote. Si todos los creyentes tendríamos ese corazón de Cristo, el verdadero sacerdote, si tendríamos la mente de Cristo, el carácter de Cristo, y consagrado a la vida espiritual, entonces las iglesias, las congregaciones, los ministerios, estaríamos proclamando este evangelio a viva voz y en la vivencia, en la práctica, así como los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, trastornaron con este evangelio todo aquel mundo del Imperio Romano. Hoy necesitamos esa clase de cristianos verdaderos, que según la profecía está dado en Apocalipsis capítulo 18, que la luz que es Cristo, que la luz que es la palabra de Dios, que es la ley de Dios, iluminará el mundo entero que está en tinieblas. Todos esos mensajes nos deben a nosotros animar, nos deben llevar a investigar, a conocer realmente el plan de salvación, para que nosotros podamos ser los protagonistas como instrumentos de justicia en las manos de Dios. Ese es el estudio que estamos realizando. Y hoy vamos a continuar estudiando y seguiremos aprendiendo. Hemos dedicado en estos días a conocer realmente las condiciones, los requisitos para poder recibir la salvación por fe y gracia. Los requisitos y condiciones para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Requisitos y condiciones para ser justificado, recibir el perdón y un corazón transformado lleno del amor de Dios. Todas las promesas de salvación en el nuevo pacto son condicionales. Y las condiciones no cambian, porque Dios no cambia. Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Por ejemplo, tenemos claramente detallado una de las condiciones que los discípulos tuvieron que aceptar para seguir a Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos aceptaron ese requisito de San Lucas 14:33. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, cualquiera. No necesitaba tener preparación o riqueza o educación o ser religioso, no. Cualquiera, dice, cualquiera. Por eso es que Judas también se unió. Pero, ¿cuál era la condición? Cualquiera, dice, de vosotros, dice, que quiera ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posee y sígame. Y los discípulos cumplieron ese requisito, esa condición, renunciaron, dejaron todo para seguir a Jesús. Esa condición está en pie hoy también. Hemos estudiado, es la séptima condición. Entonces, para continuar, enumeremos las condiciones que nosotros le hemos dividido por motivo de estudio en 12 condiciones. Pero todo es por fe, porque la condición mayor y principal es la fe. Pero la fe lleva a aceptar el llamamiento, la primera condición que hemos puesto. La fe lleva a estudiar, a conocer la palabra de Dios y, por medio de la palabra de Dios de la ley, por fe ir a Cristo,
para que Cristo solucione nuestra vida y para que Cristo nos dé la obediencia. Solamente los que no tienen fe verdadera se ponen a obedecer, a cumplir la palabra de Dios y las leyes. Ahí está la diferencia. Pero el que tiene verdadera fe, ¿qué hace? Va a Cristo, acepta a Cristo. Y también luego viene la tercera condición, es la fe verdadera tiene que crecer, tiene que desarrollar y producir los frutos. La fe verdadera obra, produce obras. Pero la fe que no es verdadera no produce obras, sino el ser humano carnal, religioso, tiene que aumentarle con obras para engañarse a sí mismo, de que su fe tenga apariencia de una fe verdadera. Pero la fe verdadera lleva a la acción por sí mismo. La cuarta condición es humillación por fe. La quinta es arrepentimiento por fe. La sexta es aceptar a Cristo, a caer sobre la roca Cristo Jesús por fe para ser quebrantados. Y la séptima es la renuncia que hemos mencionado. Renunciar, dice, a todo lo que uno posee y lo que uno es. Son dos condiciones unidas. Renunciar a todo lo que uno es. ¿Qué somos nosotros? Un ser viviente lleno de conocimientos, de habilidades, de talentos, de preparación y de todo lo que, de personalidad, de carácter. Hay que renunciar a esta vida del yo egoísta y renunciar todas las ganancias, todas las posiciones, todas las riquezas de maldad que el yo egoísta ha adquirido en toda su vida. Y la renuncia hay que presentarlo a Cristo para que Cristo pueda liberarnos. La octava condición es confesión por fe. La novena es aceptar a Cristo por fe como nuestro Salvador individual. La décima es por fe entregarle nuestra voluntad, confiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a Cristo para que tome control de nuestra vida. Y la condición número 11 es aceptar el perdón, aceptar la salvación por fe y gracia, aceptar la justificación por la fe, aceptar el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, aceptar la gloria de Cristo y comenzar a ocuparnos en la salvación solamente para no perderlo. Y la condición número 12 que estamos estudiando es la verdadera conversión por medio del nuevo nacimiento del Espíritu, que es una total transformación de la vida del creyente para poder empezar la verdadera vida cristiana, para poder empezar la vida de Cristo en nosotros, para empezar una vida con salvación. Por eso la palabra de Dios dice, el que aceptó a Cristo y tiene la salvación, ya empezó la vida del cielo en esta tierra. Y hoy vamos a continuar entonces estudiando. En el estudio anterior quedamos en que Cristo no puede morar en un corazón dividido. Y si nosotros pedimos el Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo primero limpie nuestro corazón, nuestra mente. Eso quiere decir que pueda extirpar el yo
el egoísmo de nosotros y todos los males. Pueda extirpar el corazón duro, lleno de maldad. Y Cristo quiere darnos un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, que es la vida de Cristo, su justicia. Ahora el creyente, nacido de nuevo, tiene ya dos naturalezas, dos vidas en uno. Vida carnal, vida espiritual. Naturaleza humana pecaminosa y naturaleza divina. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:4. Ahora tendremos la oportunidad cada día de escoger en qué vida vivir, o la voluntad de quién hacer, la voluntad de nosotros, del hombre carnal, del hombre viejo, condenado a muerte, o vivir haciendo la voluntad de Cristo, de su vida, vida espiritual. Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 30-31, dice así: dice el Señor, el Eterno, convertíos y volveos de vuestras iniquidades, y la iniquidad no os será causa de ruina. Entonces, si experimentamos la conversión, entonces, ¿qué va a pasar? El pecado, dice, ya no va a poder causarnos la ruina. Y ya volveremos de ese camino de la iniquidad al camino de santidad. Por eso dice, volveos de todas vuestras iniquidades. Es ya no vivir con ese corazón pecaminoso. Jesús dijo, del corazón salen todos los males. Sino ahora vivir bajo el nuevo corazón. Y la iniquidad, dice, no nos llevará a la ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Así los profetas anunciaron este evangelio que no cambia. Echad, dice, nosotros no podemos echar el pecado de nosotros. Necesitamos decir, Señor, humillarnos, por eso está la humillación, la renuncia. Decir, Señor, renuncio a mi mente, a mi fuerza, porque tú has dicho no con ejército, no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Señor, necesito tu espíritu. Estoy dispuesto a dejar fuera de mi vida ese corazón pecaminoso, esa mente carnal que ama el mundo. Y el Señor limpiará con su sangre y nos lavará, dice, con el agua de vida, porque Cristo dice, yo soy el agua de vida, y nos dará, dice, un corazón nuevo y un nuevo espíritu. El Espíritu Santo se quedará en nosotros, el que ha limpiado, ha creado vida nueva, para conducirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para sostenernos y para no dejar que caiguemos en tentación. Siempre con la condición que nosotros tomemos la decisión de hacer la voluntad de Cristo. Porque el Espíritu Santo, Cristo, Dios, no puede obligar. El ser humano es un ente libre. Lo único que el hombre puede hacer es tomar la decisión. Señor, no quiero hacer mi voluntad, o no quiero actuar en lo que yo quiero, sino lo que tú me dices por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Ahora sí, dice, ya no habrá muerte ni dolor. Por eso, en el estudio anterior hemos leído, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Del corazón depende la vida. El corazón es la capital del cuerpo, y cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, una mente nueva. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros los verdaderos creyentes convertidos tenemos la mente de Cristo. Y en Filipenses también, Pablo dice, necesitamos tener el mismo sentir de Cristo, el mismo pensamiento de Cristo, la misma mente de Cristo. En el libro Hijos y Hijas de Dios, página 101, nos dice, el corazón en su estado natural es la habitación adecuada de pensamientos impíos y pasiones pecaminosas. Cuando se lo pone en sujeción a Cristo, debe ser purificado por el Espíritu de toda contaminación. Esto no puede hacerse sin el consentimiento del individuo. Dios espera a la puerta del corazón, dice. Necesita nuestro consentimiento. Que nosotros, esa es la condición, que estemos dispuestos, dice, a abandonar, a dejar todo. Así como el pueblo de Israel estaba dispuesto a dejar Egipto, pero no sabían cuándo. Pero cuando se dio la 10ª plaga, exactamente ese mismo día, Moisés anunció y les dijo, esta noche es la última noche y tenemos que partir. Y como estaban dispuestos, todos partieron y salieron de Egipto porque Dios los sacó. Así Dios quiere disposición de que seamos cambiados de vida, de corazón, de mente, de planes, de propósitos, de costumbres, de inclinaciones y de todos los males que todos los seres humanos hemos heredado por nacimiento y hemos adquirido también en toda la vida que hemos vivido sin Cristo. Porque el corazón natural es habitación, dice, de pensamientos impíos, pasiones, todo lo malo. El corazón natural no tiene amor. Tiene un amor egoísta, interesado. Por eso no funcionan los hogares. Porque los seres humanos se casan con ese amor egoísta que se engañan. Se necesita el verdadero amor de Cristo en el corazón para el matrimonio, para que realmente el hogar sea un pedazo de cielo en la tierra, para que el hogar sea la puerta del cielo, para que sea un hogar sin sombras, para que el hogar tenga paz, felicidad, porque todos se casan porque quieren ser felices, pero se engañan, nos engañamos, porque no hemos comprendido este mensaje. 2 de Corintios 6:16 y 7:1 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia de Dios. Eso es lo que dice el libro 1 Corintios capítulo 7:1 y 6:16. Si queremos ser el templo de Dios para que Cristo more, y Cristo es amor, porque Dios es amor, Cristo es amor. Romanos 5:5 dice, el Espíritu de Dios derramará el amor en el corazón, pero primero debe hacer la limpieza. Y cuando el Espíritu Santo o Cristo realice la limpieza, entonces ya no tendremos esa mente terrenal, mente carnal, ese corazón egoísta. Entonces
ya no nos agradará las cosas de este mundo. Ya no nos gustará la educación del mundo, la alimentación del mundo y la vida de la ciudad. Ya no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque ya no está en el corazón de la nueva criatura en Cristo Jesús. Su corazón es nuevo, lleno de amor, una mente que ama y le gusta las cosas de arriba, las cosas solamente de Dios, porque las cosas de este mundo están contaminados. Satanás contaminó todo. Satanás malogró todo. Nos pasaríamos horas, días enumerando uno por uno todo como Satanás ha malogrado. Podemos mencionar dos reinos de la naturaleza que ha malogrado. Los últimos. Satanás ha utilizado a los hombres de la ciencia y han manipulado la genética de los animales y han podido lograr animales mejorados, manipulados genéticamente, que no dan vida. Por eso esos animales genéticamente manipulados como la vaca lechera, que produce hasta 30, 60 litros cada día, que son máquinas, no tienen vida porque no pueden procrearse y no pueden tampoco vivir. Solamente pueden vivir hasta una tercera, cuarta generación. Más crías no pueden tener. Por eso ellos mismos, para solucionar eso, han creado la inseminación artificial. Así han hecho con muchos animales. El reino animal está malogrado. El reino vegetal también lo han malogrado. Genéticamente lo han modificado. Muchas plantas como la soya, el trigo, el maíz y también las verduras y las frutas, genéticamente modificado. Y ahora esos productos que son el alimento para mantener la vida, están pues malogrados. Porque si un agricultor siembra una soya, un trigo, un maíz transgénico, no va a germinar, no va a nacer. Entonces el agricultor tiene que ir a comprar a la veterinaria, a los proveedores, la semilla que tiene una vida nada más. Y ahora el tercer objetivo de Satanás es destruir a la humanidad. El libro de Apocalipsis, en una de las profecías, dice de que la tercera parte de la humanidad deberá perecer, deberá ser exterminado. Solo que no dice cómo, pero nosotros estamos ya avisorando por fe que hoy la ciencia quiere modificar al ser humano, introduciendo genes de animales, quiere modificar al ser humano genéticamente, pero solamente tanto de la alimentación y de la modificación humana, solamente Cristo nos puede librar. El ser humano puede decir, bueno, yo no voy a dejarme modificar. Pero imposible, dice Cristo en San Juan capítulo 15, 1 al 6, ahí podemos leer. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Entonces, todos esos males
¿De dónde salen? Del corazón. El ser humano necesita ser purificado, limpiado, para que Dios pueda dar un nuevo corazón. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 212 dice: no se puede engañar a Dios. Cristo no acepta un servicio dividido, lo pide todo. No retenga nada. Cristo quiere la entrega total. No podemos retener ni nuestros bienes, ni todo lo que tenemos en este mundo, ni nuestro yo, ni nuestra mente carnal, ni nuestro conocimiento que hemos adquirido en el mundo, porque es educación contaminado con el bien y el mal. Tenemos que estar dispuestos a desaprender. Por eso Dios a Moisés lo llevó al desierto, para que desaprenda todo lo malo de la educación de Egipto. A Pablo también lo llevó al desierto de Arabia, para que desaprenda toda la educación equivocada que recibió en Jerusalén de los religiosos de ese entonces. Y ni siquiera no eran religiosos contrarios a Dios, sino eran los religiosos, el pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios. Pero siendo el pueblo de Dios, adoptó la educación del mundo. Entonces necesitamos entregar todo. Cristo no acepta, dice, un servicio dividido. No podemos servir a Dios asistiendo a las congregaciones, cumpliendo las ceremonias, los ritos, y tratando de amar a nuestro prójimo, a Dios, y al mismo tiempo no podemos servir al mundo, trabajar para el mundo, ser esclavo del mundo. No podemos. Pero el Evangelio es una buena noticia, porque el Evangelio sería una mala noticia si es que dijera: si tú quieres seguir a Cristo, deja tu trabajo, deja tu estudio, deja tu casa, deja todo lo que tienes. No, así no es. Esa sería una mala noticia, porque el hombre pecador no puede dejar, porque su mente está malogrado, va a tomar malas decisiones, lo va a dejar en un mal momento, en una mala forma, por métodos equivocados. Dios no está diciendo, es evangelio de la buena noticia. La buena noticia es que la renuncia hay que presentarlo a Cristo, decir: Señor, estoy dispuesto a dejar todo, mi vida carnal, para ya no más vivir en vida carnal, satisfaciendo mis concupiscencias, mis deseos, mis pasiones, mis avaricias, y estoy dispuesto a no vivir más en esa vida. Te entrego mi vida. Y después entregar la renuncia: Señor Jesús, también estoy dispuesto a dejar el mundo. Te entrego, pongo en tus manos. Yo no puedo dejar, Señor. Yo no puedo abandonar humanamente, carnalmente, con mi sabiduría humana, mi fuerza, no puedo, Señor. Pero estoy dispuesto, porque tú has dicho: para el que cree todo es posible. Tú has dicho: sin mí nada podéis hacer. Tú has dicho por medio del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo. Entonces creo, Señor, confío que tú me vas a liberar. Así como liberaste a Moisés, a Pablo, a José y a todos los justos y santos hijos de Dios en el tiempo antiguo. Entonces esa es la buena noticia. Cristo nos quiere liberar, porque dice: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él nos va a liberar
la verdad os libertará. En el libro de San Mateo capítulo 7:7, en el libro A fin de conocerle 64 dice: Dios no ocupará un corazón dividido, ni reinará en un trono dividido. Llevad el yugo con Cristo y caminad diariamente con Él. ¿Cómo lo haremos? Aferrándonos de la ayuda que ha provisto Dios. El Señor ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. San Mateo 7:7. ¿Cuál es el método que ha provisto? Solo el ser humano necesita pedir nada más. Decir: Señor, para bautizarme, para entregarme, he decidido, estuve dispuesto a dejar todo. Señor, ahora tú hazme dejar. Ya no me gusta trabajar para el mundo. Ya no me gusta los estudios de este mundo. Señor, tú hazme dejar, pedir nada más. No es hacer, el hombre no puede obrar, sino puede pedir. Y se os dará, dice. Buscad y hallaréis. Tenemos que buscar a Cristo todos los días. Nuestro primer deber al amanecer debe ser buscar a Cristo. Así como Jesús, cuando estaba humanamente en esta tierra, todos los días buscaba a su Padre. Y su Padre le daba el plan para ese día y le daba las palabras que iba a hablar y las obras que debía hacer. Y dice: llamad y se os abrirá. Podemos orar, llamar a Dios: Señor, tú abre la puerta. Porque para la vida cristiana está cerrado todas las puertas. Por eso muchos dicen: es difícil la vida cristiana. Realmente es difícil porque las puertas están cerradas. Así como cuando uno quiere trabajar, busca un trabajo en este mundo. No hay trabajo en este mundo. Todas las puertas del trabajo están cerradas. Nadie quiere trabajadores. Entonces, el trabajador que dice: todas las puertas están cerradas, se me han cerrado, dice. Todos dicen: no me quieren, porque todos tienen trabajadores, todo está completo. Me han cerrado la puerta, dice, es difícil, dice. Así también la vida cristiana, para el hombre carnal, con mente carnal, está cerrado. No puede amar a su prójimo, no puede predicar este evangelio abiertamente, no puede dejar la ciudad, es difícil. Pero Cristo abrirá el camino, dice. Así como los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto, enfrentaron el primer obstáculo, la salida de escape a las orillas del Mar Rojo. Estaba cerrado el escape, la salida, la puerta. Israel no sabía por dónde huir, por qué puerta huir, cómo, no había. Pero Dios abrió, dice, una puerta en el Mar Rojo. Las aguas se separaron por el poder de Dios y la puerta se abrió. Entonces, ¿quién abre las puertas imposibles o difíciles para el ser humano? Es Cristo. Por eso se llama Evangelio de las Buenas Nuevas, la buena noticia. Lo que nosotros hemos escuchado hasta aquí quizás es solo mala noticia. Tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que dejar aquello, tienes que traer esto, tienes que dar esto. Difícil. Pero Cristo puede abrir las puertas. Camino a Cristo, página 44, dice una gran verdad. Al congregarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él,
Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas 14:33. Ahí está lo que hemos dicho hace poco. ¿Qué significa eso? Debemos, dice, renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Si nuestro corazón ama el mundo, amanece y corremos al mundo, entonces nos aleja de Dios. Las riquezas son el ídolo de muchos. Muchos adoran a la riqueza, se postran a la riqueza, se arrodillan, se rinden, se entregan a la riqueza, o sea, es decir, se entregan al estudio, a la universidad, se entregan al trabajo, al empleo, se entregan a la vida de la ciudad. Eso es entregarse, postrarse. Entonces, Cristo no puede morar en ese corazón, porque Cristo no va a obligar. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Por eso necesita renunciar a esa cadena de oro que nos ata al mundo, a Satanás. Nos encanta, nos gusta. Es imposible y difícil que el ser humano abandone y deje y rompa las cadenas. Pero Cristo sí puede romper. Por eso aún han creado cantos, los niños cantan y dicen: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Quién rompe las cadenas de amor al dinero, el deseo de acumular riquezas, de tener buenas cosas en este mundo? Cristo. Cristo no está pidiendo de que tú debes romper, tú debes dejar, no, sino Cristo, pero tenemos que estar dispuestos. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Otros se postran a tener buena reputación, decir: yo soy profesional, yo soy rico, yo tengo casa, yo tengo hijos profesionales. Otros aman los honores del mundo, quieren ser líderes, quieren ser maestros, quieren ocupar cargos, responsabilidades en el mundo, en la iglesia. Otros también comodidad egoísta, quieren vivirse cómodo en su casa sin responsabilidades. Todo eso, dice, hay que renunciar y Cristo nos puede liberar, puede romper esas cadenas. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra parte al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Por eso en el nuevo nacimiento y la conversión, uno va a nacer como hijo de Dios nuevamente. Y no podemos ser mitad hijos de Dios y mitad hijos del mundo. Eso no existe. Jesús dijo en la Escritura: de una fuente no puede salir agua amargo y agua dulce. No puede unirse la luz con las tinieblas. Así es la vida cristiana. No hay término medio para Cristo, para Dios. Bien somos o no somos. Maranata, el Señor viene, página 29, dice: deberíamos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de un alma. Un alma ganada para Cristo reflejará en su derredor la luz del cielo. Ahí está la respuesta. Muchos se preguntan: entonces, si yo voy a renunciar y voy a entregar a Cristo mi vida, mi preparación, mi habilidad, mi talento, mi destreza, entonces, ¿qué voy a hacer?
No, si entregamos a Cristo, todo eso Cristo lo utilizará como un instrumento para salvar almas. Y lo otro, otros dicen, si entrego, dice, mi empresa, mi casa, mi dinero, mi trabajo, mis estudios a Cristo, entonces, ¿Cristo qué va a hacer? No, Cristo, por su Espíritu Santo, como instrumento en sus manos, Él nos va a hacer utilizar para salvar almas. Los recursos serán para salvar almas. Por eso dice, debiéramos emplear nuestros recursos hasta lo sumo, todo. Camino a Cristo, página 42, dice, hay quienes profesan servir a Dios, a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer la ley y desarrollar un carácter recto y así asegurarse la salvación. Esto es el camino equivocado. Otros no quieren renunciar a sus esfuerzos por obedecer la ley, por querer desarrollar el carácter recto y así salvarse. ¿Y quién enseña el desarrollo del carácter? La educación del mundo, la psicología. La psicología dice, tu carácter puede mejorar. Tienes que aprender, dice. Tienes que estudiar las leyes de la vida, del carácter. Es educación del mundo. Satanás sembró cizaña. Y la cizaña son espinos y cardos, dice. Nos van a hincar, nos van a hacer doler, porque nuestro carácter va a fallar en la crisis. O cuando se levanten contra nosotros, vamos a explotar de ira, de cólera. Una vida triste de dolor. El otro problema es que el ser humano está acostumbrado a confiar en sus propios esfuerzos por cumplir la ley de Dios. Así como cumple a su manera lo que puede las leyes del mundo, piensa que también la ley de Dios se puede cumplir así a medias a lo que uno puede. No, Dios es un Dios perfecto, santo. Es un Dios que no conoce fracaso. Entonces, cuando Dios pide obediencia a su ley, pide obediencia perfecta, completo, permanente y para siempre, sin fallar. Pero el hombre no puede eso. Por eso Jesús vino a este mundo, pagó por esa vida de transgresión de la ley con su muerte y resucitó, dice, para que el que acepta a Cristo deje de pecar, deje de desobedecer la ley, porque Cristo quiere resucitarlo a nueva vida, con la justicia, con el amor, con la ley en el corazón. En otras palabras, como decir, programado para obedecer. Pero tiene que mantenerse conectado a Cristo, permanecer en Cristo. Pero el que quiere seguir confiando en sus propios esfuerzos, el Espíritu Santo, Cristo, no puede hacer nada con ellos. Así como con los fariseos. El fariseo que fue al templo y oró diciendo, yo cumplo esto, yo ayuno, yo guardo sábado, yo pago, salió, dice, vacío. Dios actúa, dice, cuando el hombre se humilla y reconoce que no puede. Evangelismo 233 dice, Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Esa es la obra de Satanás en este mundo, especialmente con los religiosos. No quiere que nadie se entregue completamente a Dios. No importa, dice, entrégate 99%. Pero siempre quiere que quede algo para que Dios no pueda hacer nada. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado. Los apetitos, pasiones luchan por el dominio. Las tentaciones confunden la conciencia de manera que la verdadera conversión no se realiza. Sin entrega total,
de lo que somos y lo que tenemos, no hay conversión. Por eso el cristianismo, las religiones están formados o están llenos de creyentes medio convertidos, conversión superficial. En el libro de 1 Juan 1, 7, 9, ahí está lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Evangelio, la salvación, no solamente es recibir perdón o pedir perdón. Eso está bien. Eso es parte de la justificación por la fe. Pero la otra parte que completa es limpiarnos de todo mal. Y hemos visto que solo el Espíritu Santo, Cristo, puede limpiar nuestro corazón egoísta, nuestra mente carnal, con todos los males. Si no es limpiado todo, dice, nunca vamos a abandonar el pecado. O sea, el mal, ni los malos apetitos, ni las pasiones. Y nos vamos a confundir. Y termina diciendo, 1 Juan 1, 7 al 9, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa eso? Que la sangre nos limpia. Testimonios para la Iglesia, tomo 462, dice, vamos a comprender cómo actúa la sangre de Cristo. Es un símbolo, es una ilustración. Es necesario mirar en el espejo y al descubrir allí nuestros propios defectos, hacer uso de la sangre de Cristo, la fuente que se abrió para limpiar el pecado y la impureza, en la cual podemos lavar los ropajes de nuestro carácter y quitar las manchas de pecado. Entonces, la sangre de Cristo es la justicia de Cristo, es la vida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza la sangre la Escritura? Porque en la sangre está la corriente de la vida. Cuando la sangre se contamina y la sangre ya no funciona, el ser humano muere. Entonces, ¿quién es el que da vida espiritual? Así como la sangre da vida al cuerpo físico, Cristo da vida. Pero esa vida, ¿qué significa? Significa que nos va a limpiar del pecado, de la impureza. En otras palabras, va a lavar los ropajes de nuestro carácter. Ese carácter impaciente, ese carácter apresurado como de Pedro, ese carácter que se comporta mal cuando hay oposición, ese carácter que no puede tener paciencia, ese carácter Cristo nos va a quitar, dice. Entonces no es mejorar el carácter, sino es que Cristo nos quiere quitar, quiere extirpar, quiere limpiar, quiere separar de nosotros y quiere darnos su carácter. Ese es recibir la justicia de Cristo. A eso se llama justificación por la fe. Eso es lo que quiere decir cuando dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpiar. En la página 618, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, dice, la preciosa sangre de Jesús es la fuente preparada para purificar el alma de toda mancha de pecado. Todo cuanto sea menos que esto es un engaño. Si Cristo no ha cambiado nuestro carácter, si nuestro carácter malo no lo ha separado a un lado y nos ha dado otro nuevo carácter, entonces nuestra vida religiosa es un engaño. Por eso la vida cristiana no es mejora de la antigua. No es injertar la verdad en un corazón con mal carácter, sino es desechar el mal carácter
para recibir nuevo carácter. Jeremías 2:13 dice: habiendo abandonado a Dios, la fuente de aguas vivas, se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano ha abandonado la fuente verdadera que es Cristo, la sangre de Cristo. Y han buscado, dice, cisternas rotas. ¿Cuáles son las cisternas rotas? Es la educación del mundo, que tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que aprender, tienes que mejorar tu carácter, tienes que aprender a hablar bien, tienes que dominar tus palabras, tienes que controlarte. El hombre pecador carnal nunca va a poder controlarse ni mejorar. Mejorará, dice, hasta cierto punto, pero no puede mejorar totalmente. Por eso, el mundo, con la mejor educación científica que actualmente tiene, va de mal en peor, empeora las cosas. La educación da más herramientas para pecar, para hacer el mal. Vamos a ahora leer en Primeros Escritos, página 209, que dice: cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Ahí está el símbolo. Por eso en Tito 3, 5 al 7, que dice: la Biblia nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa el agua también, porque es la lluvia. No necesitamos ser lavados, dice, por obras de justicia, por el cumplimiento de la ley. Es el camino equivocado como el de Pablo. Pablo dice: yo era estricto guardador de la ley, en vida carnal, en vida humana, creyendo en Dios, creyendo en la religión, estando en la religión. Por eso en vano hoy el cristianismo, las religiones, hacen obras, cumplen la palabra de Dios, la Biblia, cumplen la ley. Primero necesitan renunciar todo, total, y entrega completa y nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento ya limpio, puro, lavado en el agua viva. Cristo dice: yo soy el agua viva, que derramó por nosotros, dice, en abundancia Cristo, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Necesitamos ser justificados para ser heredero de la vida eterna. ¿Y qué es ser justificado? Es recibir perdón y recibir la imagen, el carácter, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y el creyente tiene la opción de vivir en el carácter de Cristo. Pero también el hombre viejo, su carácter está allí. Allí la diferencia. El cristiano tiene que escoger ahora si es que ha nacido a vida nueva. Pero si no ha nacido a vida nueva, no está convertido, no tiene la nueva vida espiritual, no tiene el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Aunque quiera cumplir la palabra de Dios, siempre vivirá en vida carnal, cumpliendo la palabra de Dios. Por eso ahí no hay progreso, no hay crecimiento, no es justo. La luz de los justos crece, dice, la vida de los justos crece, Proverbios 4:23. Pero si es pecador, el pecador, por más que esté en la iglesia, que esté obedeciendo, que esté predicando, que esté sacrificándose, no va a crecer, ni en sabiduría, ni en carácter, en nada, va a fracasar. Ya para terminar vamos a
vamos a leer los frutos. La sangre entonces nos limpia la vida de pecado y sostiene la vida nueva. El agua nos brinda un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu y del agua. Palabras de Vida, Gran Maestro 84 dice: pero sin la regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay remisión de pecados, ni tesoro alguno para el alma que perece. Y el libro de Romanos capítulo 5, 8 y 9 dice: pero Dios nos muestra su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. La Biblia nos dice que el ser humano es hijo de ira, por eso peca. Por eso es un mal árbol que produce malos frutos, un árbol de ira. Pero si somos justificados en la sangre de Cristo, si aceptamos el perdón y el carácter, la gloria de Cristo, ya no tendremos ira, dice, siempre en cuando que nosotros permanezcamos en Cristo y no confiemos más en nosotros, porque nosotros tenemos una vida de ira. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados. Y Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis normas y las cumpláis. Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos regenerarnos a nosotros mismos. Ahora en la vida nueva, el Espíritu Santo dice subyugará el orgullo del corazón humano. En otras palabras, al hombre viejo, al hombre carnal, lo va a subyugar o lo va a colocar en la cruz para que ya no actúe y pueda morir gradualmente. Por eso Pablo dice: cada día muero crucificado. Nosotros no podemos dominarnos, no podemos manejarnos, no podemos frenarnos, pero el Espíritu Santo sí puede. Por eso es necesario nacer del Espíritu Santo. Y vamos a entonces terminar. ¿Qué es justificación por la fe? Testimonio para Ministros 4, 5, 6 dice: ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Por tanto, dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, entonces es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Recibiréis poder 291, dice: todo egoísmo es expulsado, toda envidia, toda maledicencia es arrancada de raíz y se opera una transformación radical del corazón. Ese es el Evangelio de la buena noticia que cada uno de nosotros necesitamos y el mundo necesita. En el momento y el día que recibamos esta total transformación, seremos los mensajeros para llevar esa buena noticia al mundo. Pero mientras todavía el yo, el egoísmo, el pecado está en nosotros, no podremos llevar la buena noticia porque nadie no nos va a creer. El mundo quiere ver a Cristo en los creyentes. El mundo quiere ver el carácter de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo en sus representantes. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana. Amén.